voy con el licenciado en Políticas Internacionales, hombre erudito en la materia, el querido Gustavo Tarragona. Muy buen día, querido Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sé si Buen nos ves. día. Ahí te vamos a ver, te estamos escuchando de fondo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ponele. Escuchame, Gus, licenciado en Ciencias Políticas, como sabe, hoy te debe ser de uno de los hombres más convocados de la región y del país. Debe estar a los saltos por todos lados. Bueno, es que las circunstancias efectivamente que el mundo está viviendo, Horacio, equipo, audiencia, en estos últimos 10 días, no son precisamente las más halagüeñas, ¿no? No. Digo, esta creciente inestabilidad y creciente incertidumbre que muchos proyectan en términos de quizás los inicios de una tercera guerra mundial. ¿Lo ves así? Primera pregunta. Yo creo que en principio no están dadas totalmente las condiciones, o por lo menos es una formulación de deseos al menos que tengo, ¿no? En una región, Horacio, equipo, que desde hace muchas décadas, por supuesto, es una región enormemente inestable, ¿no? Como es la de el Oriente Próximo, con, por supuesto, circunstancias y tiempos políticos que se han acelerado en los últimos 10 días, digamos, ¿no? En un escenario, digamos, también complejo, porque no solamente están involucrados potencias de carácter regional, como pueden ser Irán, como pueden ser Israel, etcétera, sino que también las relaciones internacionales tienen que ver con juegos de ajedrez de alguna manera, un tablero mundial donde intervienen también las superpotencias, tanto militares como económicas, ¿no? La Argentina también, América Latina también está, por supuesto, en este mundo globalizado, totalmente involucrado, digamos, en estos aspectos, ¿no? Pero si a vos te parece, Horacio, equipo, para hacer un análisis un poquito más desmenuzado del tema, recordemos, para poner algo Sí. Sí, de estuvimos hablando, historia. te cuento algo, estuvimos hablando Sí, con la audiencia un poco contando todas las consecuencias que hoy emanan de los principales portales, si se cierra el estrecho de Hormuz, qué puede pasar, el 20% del petróleo, el aumento ya del 5% que te toca a la vuelta de la esquina en la ciudad de Paraná, ya Shell y Puma levantaron las ventas, triplicaría el costo del combustible si esto ocurriese, si bien podemos abastecerle al mundo nosotros con el petróleo, igual si se tira todo para afuera, imagínate para adentro lo que nos va a costar, las repercusiones de las declaraciones del presidente Milei, qué consecuencias nos puede traer, habida cuenta del pasado que hemos tenido con la Embajada de Israel y la AMIA. Bueno, no está lejos Argentina en lo que respecta a historia de este tipo de determinaciones a través de cancillerías, o sobre todo de jefes de Estado, porque ni siquiera a nivel de cancilleres la otra vez nos habíamos metido en la época de Menem, y digamos las consecuencias. Pero bueno, el que sabe es usted, decime por qué se desata en esta oportunidad esta guerra, que entiendo que debe ir más que por el desarrollo del uranio, creo, decime que no. En parte sí, Horacio, en parte no. Si vos querés, para compartir un poquito con la audiencia, yo me remitiría en principio a fines de la década del 70, comienzo de los años 80, cuando en esa región se produce una revolución político-cultural también, que tiene que ver con la así llamada revolución de los ayatolá, ¿no? Sí, A partir de ese momento en Irán se comienza a instalar lo que nosotros en ciencias políticas llamamos o denominamos un estado teocrático, ¿no? O sea, un estado donde no hay distinción, donde la no hay religión manda. separación. Exactamente, entre la dimensión política y la dimensión religiosa. De hecho, si nosotros tomáramos la estructura política para analizar, veríamos en el caso de Irán que hay un presidente que es elegido por el voto de los ciudadanos, hay también un parlamento constituido a partir también de ese voto de los ciudadanos, pero por encima de esa estructura política hay una estructura religiosa que tamiza todas las decisiones políticas, las decisiones económicas, las decisiones cotidianas de iraníes, a la luz efectivamente de una lectura, a mi juicio por lo menos, extremadamente ortodoxa, ¿no es cierto?, del Corán.
Hace unas décadas también esta situación se ve jalonada por la iniciativa de Irán de comenzar su programa de desarrollo nuclear. Y acá hay una patita, digamos, argentina también, Horacio, que a veces nosotros nos olvidamos, que es que durante la década del 80 del siglo pasado hubo frecuentes viajes de técnicos iraníes a la Argentina en esto de aprovechar el conocimiento de nuestro país en términos de el conocimiento completo del dominio de la energía nuclear. Por supuesto, en el caso de la Argentina, siempre apuntando a un uso pacífico de ese dominio de la energía nuclear. En el caso iraní, bueno, aparentemente todos los informes concluyen, digamos, en que Irán estaría, más allá de los bombardeos de las últimas horas por parte de los Estados Unidos, con un avance muy, muy importante que lo llevaría en muy poco tiempo, en muy poco plazo, al desarrollo de armamento nuclear, ¿no? Entre 8 y 12 bombas nucleares a juicio de la Organización no te hace acordar Internacional esto, de Energía Atómica. ¿No te hace acordar esto a lo de Saddam Hussein, a lo de Gaddafi, que fueron también por lo mismo y en realidad no encontraron nada? Y dicho ese de paso, no solamente nada, sino que nos quedamos con esos dos paisitos, ¿no? A la hora de expropiación y deudas pertinentes hacia las principales naciones. Irán no sería el caso. Es una posibilidad también, ¿no? El sistema internacional es en este sentido un sistema que se caracteriza por el hecho de que todos los estados persiguen sus propios intereses, aún a costa también de sacrificar los intereses de terceros estados. Entonces, esta bien podría ser también, digamos, un leitmotiv del armamento que tal vez nunca se encuentre. Sí, las reacciones y los reactores nucleares está claro que Irán es un país recontrapujante y progresista en todo sentido. Vamos a mostrar, si Dios quiere, mañana, unos 40 minutos, que hay videos en YouTube por todos lados, contando un poco la historia de los persas, contando la historia un poco de la cultura, de dónde vienen, la historia, la lucha, la costumbre, los hábitos, el crisol de razas y religiones que tienen, hasta que llegan estos ¿cómo eran que se llama la religión? Los ayatolas, ¿no? Ayatolas, hasta que toman el mando los ayatolas. Pero bueno, amén de eso, entre los talibanes y los ayatolas, esto tiene una mirada por lo menos pro-occidentales, no tan propios, ¿no? O sea, son muy capaces a la hora de la negociación. No son ningunos giles. Pero por supuesto. Y no hay que desdeñar, Horacio, este dato que vos estás planteando. La cultura persa es una cultura tan milenaria, probablemente como la propia cultura china, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que... Vos lo sacás a los ayatolas, ¿a quién le pone? ¿A los talibanes? Es peor. O sea, llegar a una guerra que sea derrocar al gobierno iraní y te viene lo de Afganistán, 1000 veces peor. Entonces, bueno, en ese sentido, fíjate vos, haciendo una pequeña comparación, un pequeño parangón, la situación que los Estados Unidos fundamentalmente tuvieron que vivir en relación con Libia, ¿no? Cuando en la década del 80, en la década del 90 del siglo pasado, del siglo XX, se va a producir el derrocamiento de Muammar Gaddafi, ¿no? Que bien o mal había logrado estructurar la sociedad libia, compuesta, al decir de muchos especialistas, por más de 40 tribus. Y yo no lo estoy diciendo en un sentido despectivo del término, sino en los propios términos que muchas sociedades asiáticas, africanas, etcétera, se siguen organizando hasta el día de hoy, ¿no? No en términos de clases sociales, sino en términos tribales. Es un buen aspecto este que vos planteás si finalmente, como todo parece marchar hacia allí, se va a producir un derrocamiento del actual régimen teocrático de los ayatolá, pero una pregunta bien interesante es, bueno, ¿quién podría suceder, no? ¿Qué estructura política se podría constituir en ese sentido? Y para que se produzca un derrocamiento y no continúen, debería haber una emergencia que parta de la sociedad misma de los persas o de los iraníes. Y esa emergencia no está. Entonces, hoy entramos, me parece, o se entró por la ventana que no estaba prevista y que no tiene consenso dentro de la sociedad. En Afganistán era otra la historia y así todo se lo tuvieron que dejar de nuevo a los talibanes. Acá el iraní no quería un derrocamiento de los teocráticos. Bueno, por lo menos de la información que nosotros contamos, Horacio, digamos aquí, ¿no?
En ese sentido, se dice que también un hijo del ex Shah de Persia, que se vio, el Shah, digo, directamente involucrado en su derrocamiento ahí por 1979, con esa revolución de los ayatolá, parecería ser que está siendo promovido fundamentalmente por los Estados Unidos como aquella persona que tenga la función política de aglutinar a la oposición iraní, pero evidentemente este es un proceso, digamos, complejo y que de resultar en este sentido no se va a ver de un día para el otro, ¿no? Bien, y te interrumpí cerrando este corchete o cerrando esta interrupción. Continúa con la historia. No, bueno, yo lo que decía, ¿no? A nosotros nos parece que este es un conflicto, digo, desde la Argentina, geográficamente hablando, en el otro lado del mundo. Es un conflicto por el cual estaríamos distanciados o separados por miles de kilómetros. Y geográficamente esto es así, pero digo, para hacer un poquito de historia, los vínculos entre la República Argentina y la República de Irán, o la República Islámica Irán, llamada posteriormente, arrancan ya bastante antes, ¿no? Digo, gobierno del expresidente Alfonsín, desarrollo o intentos también de desarrollo misilístico por parte de la Argentina. Vos y tu mesa recordarán bien, por ejemplo, las instalaciones secretas desarrolladas en Falda del Carmen, en la provincia de Córdoba, que después, por supuesto, por enormes presiones de los Estados Unidos, fue un plan de desarrollo misilístico que la Argentina tuvo que abortar, tuvo que hacer retroceder, desmantelar prácticamente de manera completa. Otro dato, digamos, que también yo creo que habría que tener muy en cuenta, Horacio, al momento de analizar la complejidad del panorama internacional. Está bastante demostrado que desde ya hace varios años Irán viene manteniendo vínculos político-económicos muy importantes con el régimen venezolano de Maduro, fundamentalmente, ¿no? Suministrándole a cambio de petróleo venezolano sin refinar, cierta tecnología armamentística que conocemos muy bien. Irán ha venido desarrollando de una manera muy propia, a pasos agigantados, tanto que, por ejemplo, Rusia se ve abastecida, ¿no es cierto?, en el conflicto que tiene con Ucrania, fundamentalmente de tecnología iraní en cuanto a drones militares, fundamentalmente, ¿no? Y no nos olvidemos también, Horacio, otro aspecto, ¿no?, problemático, por lo menos para nuestro país, que es la siempre sospecha, ¿no es cierto?, de esa zona conocida como la Triple Frontera, que nuestro país comparte con el Brasil y comparte con el Paraguay también. Una frontera que, en todo caso, no digo que esté totalmente exenta del control de estos tres estados, pero sí es una frontera que desde hace muchos años viene siendo indicada, viene siendo sindicada como un área donde se han venido estableciendo muchos inmigrantes iraníes, en muchos casos vinculados con negocios bastante ilícitos o por lo menos bastante poco claros. La presencia también de el narcotráfico, ¿no es cierto?, en esa zona, que no tendría, por supuesto, únicamente como finalidad el abastecimiento de drogas ilícitas, sino también el lavado de dinero y la obtención de recursos para facilitar, por ejemplo, determinadas operaciones, determinada logística, etcétera, etcétera. Yo creo que América Latina, vuelvo a reiterar, geográficamente es una zona que está lejana, pero es una zona que está muy cercana, digamos, también, vinculada, ¿no es cierto?, a estas dinámicas del sistema internacional desde hace unas décadas, con un estado como el Estado iraní, pero también otros estados de esta región del Medio Oriente, que se han volcado, por supuesto, también al financiamiento de actividades terroristas en buena parte del mundo, digamos, ¿no? Entonces, ese también es un hecho que creo que nosotros no tenemos que descuidar, habida cuenta, como vos lo decías muy bien en tu introducción, Horacio, que nuestro país sufre dos atentados, el primero en 1992 en cuanto a la Embajada de Israel en Buenos Aires, el segundo atentado La Haya en 1994, que cuesta muchas vidas humanas, muchas vidas de compatriotas, y que todo se indica, digamos, que fue el régimen, digamos, iraní quien
llevó adelante la decisión política, la planificación y la ejecución. O sea que ¿cierto? en este marco y esta explicación, en realidad la guerra la tenemos hace tiempo, en la triple frontera, acá a la vuelta, y la historia nos marca que de la noche a la mañana cualquier consecuencia de alineamiento en contra de los intereses iraníes, Argentina ya pagó sus conclusiones, ya pagó con sangre su decisión de meterse. Y hoy, con las declaraciones también del presidente Milei, ¿estamos realmente a salvo? ¿Estamos con una así de potenciada como para resguardarse de algún tipo de ataque interno la Argentina en esta materia? Bueno, a mí me gustaría creer que sí, pero tengo mis dudas, Horacio, también, ¿no? Vos fijate que hace unos 2 semanas atrás el periodismo en la Argentina viene dándonos a conocer también este supuesto plan, ¿no es cierto?, de la CIDE de controlar o de infiltrarse en manifestaciones opositoras, en manifestaciones de organizaciones sociales, etcétera. Si esto se llegase a comprobar que fuese ¿Vía de este calibre infiltraciones? o de esta magnitud, bueno, yo creo que los servicios de inteligencia de un país efectivamente están para hacerse de información que tiene que ver y de análisis de esa información para prevenir determinadas situaciones que un Estado puede llegar a vivir en relación con terceros estados, pero no hacia Gustavo, adentro, vos sabés bien digamos, que de la la CIDE de acá, población, ¿no? la CIDE de acá solamente se utilizó para caños de oleoconducto, para hacer lobbies judiciales, pagos de medios, pago de periodistas en sobrado, pago en negro de todo lo que el Estado no debería hacer, e incluso carpetazos para los propios dirigentes, políticos, senadores, diputados, y algún que otro carpetazo si algún fiscal tenía que desaparecer, por decirte. Pero realmente la CIDE, como para prever ataques externos terroristas, hubo en 2 ocasiones que ya quedó a las claras que para esto no está capacitado, está en otra cosa. Por eso yo creo que es una posición, digamos, bastante criticable, ¿no? Y lo digo a título personal, la que el presidente Milei ha asumido de un alineamiento totalmente automático de nuestro país para con los Estados Unidos. Convengamos que lo ha hecho a Creo, título personal, todavía no hay comunicación de la Casa de Gobierno, no hay de Cancillería, no se promulgó el Congreso, pero salimos rápido a tomar partido en algo que no sé si se midieron bien las consecuencias, teniendo en cuenta el pasado, ¿no? a mí me parece que no, Horacio, me parece que no, sobre todo, digamos, en esta administración, en este gobierno del presidente Milei, donde las relaciones exteriores de nuestro país se han extremadamente ideologizado, ¿no? Cuando lo que caracteriza hoy en día las relaciones exteriores que un Estado maduro, que un Estado serio tiene en el mundo, va, digamos, en la dirección opuesta, ¿no? Va en un proceso de desideologización, va en un proceso de que las relaciones exteriores de un país sirvan fundamentalmente para hacer comercio, para hacer negocios, para posicionar a un Estado frente a la comunidad, digamos, internacional. A mí me parece, y uno tiene, digamos, también determinado conocimiento sobre todo lo que sucede al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se ve, digamos, sobre todo en diplomáticos y diplomáticas de carrera, en diplomáticos profesionales, se ve con mucha preocupación, digamos, este alineamiento automático de nuestro país. No te olvides que vos fíjate, apenas 24 horas antes de que se desate este último conflicto, el jueves pasado, el presidente Milei había manifestado la decisión del Estado argentino de trasladar la sede física de la embajada de Tel Aviv, ¿no es cierto?, a Jerusalén, en consonancia también con esa decisión que el presidente Trump ya había tomado en su primer gobierno, en su primera administración. Y uno podría preguntarse, pero bueno, ¿qué tiene de malo, digamos, que un Estado decida trasladar físicamente el asiento físico de su embajada de un lugar a otro? Sí. El problema en este sentido es que Jerusalén es una ciudad que es importante no solamente para la tradición judía, sino que también es importante para la tradición cristiana y la tradición musulmana, digamos, ¿no? Yo creo que si estas lecturas no se plantean, estamos haciendo una lectura hiper simplificada y yo te diría hasta ingenua de cómo funcionan las relaciones internacionales en este siglo XXI. Gustavo, Luciana te habla, ¿cómo estás?
Hola Luciana, un gusto. Un gusto. Te quería consultar, ¿esta guerra podría derivar a algo más amplio? Bueno, la posibilidad de una escalada regional está por supuesto presente, ¿no? Porque nosotros estamos de alguna manera intentando dar cuenta de esta guerra en los últimos 10 días, pero no nos olvidemos, Luciana, la situación, por ejemplo, en la Franja de Gaza, no nos Sí, olvidemos que ya en la década del 80, buena parte, digamos, del Líbano, un país vecino, ¿no es cierto?, de Israel, había pasado por un proceso de invasión justamente de este Estado. No nos olvidemos, digamos, también la posibilidad de el establecimiento, ya demostrado en todo caso en términos fácticos, de los terroristas hutis en Yemen, ahí en el África. Entonces, yendo puntualmente a tu consulta tan interesante, Luciana, las posibilidades de que este conflicto, digamos, escale a una suerte de escenario regional y también mundial, tiene altas probabilidades, digamos, ¿no? y nosotros, aunque estemos lejos, con esto que está pasando, con los dichos del presidente, ¿podemos vernos implicados? Bueno, lo charlábamos también hace un ratito. Vos fijate que ya una de las primeras consecuencias de este conflicto que geográficamente se desarrolla a miles de kilómetros de nuestro país tiene que ver con la elevación del precio del crudo, ¿no? Claro. Del precio de las naftas, con toda la catarata de consecuencias que eso trae, por lo menos para un país como el nuestro, ¿no? Elevación en las tarifas de transporte, elevación muy probablemente en términos de los precios relativos de varios productos, ¿no? Eso para decir lo mínimo, pero también hay situaciones mucho más complejas que tienen que ver con lo que charlábamos con Horacio hace un ratito atrás. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en este momento en la triple frontera? A mí como ciudadano del Estado argentino me gustaría saberlo, me gustaría tener mucho más información sobre eso. Y sin embargo, más allá de que uno intenta buscar, intenta sondear la existencia de esa información, en principio parecería ser que todo está tranquilo. Ahora, la Argentina, como lo dijimos, ya se vio involucrada en atentados terroristas internacionales, ¿no es cierto? Al menos Sí. durante la década del 90, cuando de parte del expresidente, por supuesto, Carlos Menem, se había producido, digamos, también una suerte de, como lo decía, lo definía el canciller de esa época, Guido Di Tella, relaciones carnales para con los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, la situación actual es también de un alineamiento muy importante a las decisiones, por lo menos en términos de política exterior del presidente Trump, pero también un alineamiento, digamos, a un Estado foráneo como es el Estado de Israel, que por supuesto tiene todo el derecho a existir, tiene todo el derecho a proteger a sus habitantes, etcétera, pero que tampoco la Argentina tiene ninguna obligación de abandonar esa posición de neutralidad que había caracterizado, que caracteriza la política exterior de nuestro país durante varias décadas, digamos, ¿no? Entonces vemos un cambio hoy de paradigma en las relaciones exteriores de nuestro país, ¿se podría decir? Bueno, podríamos estar en la puerta, Luciana, de un cambio de paradigma. Ahora, en el campo de las relaciones internacionales, lo que cuentan son básicamente los hechos. Digo, yo analizo cambiar el paradigma de un país, de un Estado como la Argentina, porque entiendo que el nuevo paradigma puede traerme beneficios. Bueno, yo creo que estamos esperando hace mucho tiempo, digamos, esos beneficios que me parece que todavía no se están dando, digamos, ¿no? O sea, dicho muy burdamente de mi parte, creo que la Argentina está haciendo mucho para quedar, digamos, muy alineada con los Estados Unidos y Sí. salvo el apoyo que el presidente Trump dio a las negociaciones que la Argentina venía llegando adelante con el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de un nuevo crédito, yo no veo, por ejemplo, que haya una lluvia de inversiones de empresas estadounidenses en nuestro país, ¿no? Al Claro. contrario, porque eso iría en oposición, ¿no es cierto?, a la decisión del presidente Trump de que las propias empresas Se norteamericanas que están radiquen diseminadas justamente, que alrededor del vuelvan. mundo terminen confluyendo nuevamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que ahí hay una postura y un análisis
contradictorio entre lo que el presidente Milei quiere y lo que va a suceder, digamos. Bien. ¿Y qué, volviendo a lo de la guerra, qué posibles salidas diplomáticas existen para frenar la escalada de todo lo que está sucediendo? Muy buena tu pregunta, porque en este contexto, Luciana, hay que también poner el enorme desgaste que la Organización de las Naciones Unidas viene, digamos, demostrando ya desde hace varias décadas. Fíjense ustedes Salió que el Papa Naciones también, Unidas ¿no? se crea en el año 1945, entre otros con el propósito de impedir la guerra, pero desde 1945 hasta este momento se han sucedido cientos de guerras a nivel del mundo, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente compleja que tiene que ver con la deslegitimación de esta organización, digamos, de carácter internacional como es las Naciones Unidas, Sí. y por el otro lado, digamos, con actores internacionales como los Estados Unidos, Rusia, China, que hacen, por supuesto, su propio juego. Yo creo que la única salida posible, en todo caso, es nuevamente insistir en el diálogo diplomático, es insistir nuevamente en el diálogo político. Creo yo que esto no se soluciona, digamos, con más guerra, sino que se soluciona con más política en términos de negociación. Gustavo, querido, no sé si tenés una, Nachito. Yo me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo está Gustavo? Nacho te habla. Buen día, Nacho, ¿cómo te va? Todo bien. Yo quería saber, vos decías que faltan aspectos para considerarse que estamos en una guerra de escala mundial, como dicen muchos medios. Me gustaría saber, para tener una perspectiva desde mi punto de vista, ¿qué tan lejos o cerca estamos de eso? ¿Estamos más cerca de conseguir una salida diplomática y que no haya más disturbios bélicos, o estamos más cerca de una guerra? Es una buena pregunta, digamos, Nacho, también. Yo dije que creo, por lo menos en mi análisis, que todavía esta no es una tercera guerra mundial, porque, por ejemplo, hay actores de mucho peso político en el escenario internacional, que por lo menos no se han involucrado, al menos de manera directa, ¿no? China y Por Rusia. ejemplo, yo creo que hay que estar muy atentos a la respuesta que China, digamos, va en algún momento dar. Por lo menos un poco de lo que yo sé, hasta ahora no ha habido decisiones y manifestaciones totalmente contundentes por parte de este Estado. Hay que estar muy atentos también a la decisión, ¿no es cierto?, que Rusia, que está metido en su propio conflicto, ¿no es cierto?, con Ucrania, va a dar también a esta situación, no olvidándonos en este sentido, Nacho, que Irán y Rusia, digamos, son socios estratégicos, son socios militares ya desde hace un cierto tiempo. Sí. Y no hay que olvidarnos, digamos, también el papel que una Europa que, por supuesto, es una Europa enormemente debilitada y que carece de los recursos, al menos por ahora, para dar una respuesta contundente en el sistema internacional, puede llegar, digamos, a manifestar o puede llevar a elaborar. Entonces, creo que estamos un poquito a mitad de camino, ¿no?, entre una solución totalmente militar por un lado, y habría que ver si esto fuera una solución en todo caso, o una solución eminentemente político-diplomática, cuando todavía restan, digamos, actores internacionales para decidirse, para que decidan en todo caso el curso de acción que van a tomar frente a este conflicto. Y está mal, ¿cuántas guerras tenemos si de continuar la de Irán abiertas ahora? Ucrania, Irán ahora, y me está faltando una. Mirá, algunas organizaciones de especialistas en este sentido, Horacio, manifiestan que en los últimos años, al contrario de declinar el número de guerras en el mundo, el número de conflictos que tienen que ver no solamente con guerras, digamos, entre dos o más estados, sino que se involucran también por ahí conflictos de carácter civil, ¿no?, que involucran a la población de un mismo estado, supera hoy en día los 60, ¿no? Por lo tanto, 60 si guerras, así, 60 sí, guerras abiertas en este momento. En África este hay momento. mucho, ¿no? En África, claro. Con las que Guerras no que tienen quizás, revoluciones o consecuencias de tan gran porte internacionales. exacto, que no hablando de tienen luchas impacto internas. a nivel del periodismo internacional, que no tienen Claro. impacto a nivel de las redes sociales, pero que sí cuestan vidas, cuestan recursos, rompen con sueños,
con proyectos, No, etcétera. me estoy Sí. preguntando si la guerra de Ucrania, mejor dicho, ahora la de Irán, Israel, no tiene como consecuencia la decisión de Norteamérica de salir a ir a confrontar por todos los frentes, con distintos aliados, si se quiere, el tema de la lucha Oriente y Occidente, teniendo en cuenta que le veníamos perdiendo desde Occidente de todas maneras, de todos lados. A ver, por un lado entretiene, entre comillas estoy hablando, a toda la comunidad europea forjando con la OTAN el avance de Rusia y por China de fondo, que nunca muestra abiertamente los tentáculos, pero está ahí, y por el otro lado ataca a otro corazón armamentístico que sustenta esa guerra utilizando otro socio aliado que es Israel para ir apuntando a otro de los socios del BRICS, estamos hablando de Irán entre ellos. Entonces no hay una decisión acabada de ir minando, poniendo el país que sea necesario en jaque, este avance de la sociedad oriental hacia Occidente. Me pregunto esto, ¿no? Es una muy buena hipótesis, Horacio. Todos los especialistas, o por lo menos de los que yo conozco, coinciden en señalar que este siglo XXI es el siglo de la disputa por el poder, es el siglo de la disputa por la hegemonía a nivel mundial, fundamentalmente entre dos estados, ¿no? Los Estados Unidos, como vos nombrabas recién, y por el otro lado China, ¿no? A ver, los Estados Unidos son, por supuesto, hoy en día la más grande superpotencia militar. Pero la más endeudada. China también, no. también la más endeudada. Por el otro lado, sigue siendo una potencia económica endeudada, como vos dijiste muy bien, frente a una potencia económica como China que, al decir de muchas proyecciones, para el año 2050 aproximadamente, años más, años menos, el Producto Bruto Interno de China va a ser mayor que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, siendo China, como vos lo dijiste bien recién, Horacio, el país acreedor de los Estados Unidos en más de 800.000 millones de dólares. Por eso, con una lo enorme, perfora por adentro. Claro, el sustento de los pies de barro es por adentro. Exacto, y con una enorme dependencia tecnológica, ya que vivimos efectivamente en este siglo XXI en un mundo eminentemente tecnológico, pero con una enorme dependencia tecnológica, por ejemplo, de los Estados Unidos para con China, en términos de la fabricación de los chips que funcionan o que hacen funcionar a nuestros celulares. Sumarle la inteligencia artificial ahora de ellos, ¿no? La China dicen que es mucho más avanzada que la occidental, perdón. Exactamente. Bueno, por eso te digo, pero fíjate cómo actúa China. China apoya por debajo, te va infiltrando, si se quiere, por adentro, desde su sociedad hasta los negocios que te van poniendo, va generando la descendencia. Ellos piensan en miles y miles de años, no piensan ahora. Mientras tanto, Estados Unidos va haciendo el desgaste de la fuerza, de los armamentos, para con los países lindantes poner barrera, tratar de pegarle a los satélites del BRICS en ese marco, pero China no se inmiscuye con fuerza directa. Estados Unidos sí, la deja hacer. Es como que la va diezmando, quemate, invertir, ahogate, endeudate, gastá las bombas, gastá de acá, y los otros no se meten, ¿viste? Y le va pagando. Sí, parecerían ser dos estrategias muy diferentes. Claramente. De hecho, vos fijate, no hay bombardeos de claro, Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos. Los otros no se meten. Un dato relevante, Horacio, en los últimos 40 años, China no se vio involucrado en ningún conflicto militar. Ellos, a diferencia de los Estados Unidos. Ellos nada, apoyan a todos los que están, justamente, a Irán lo apoya, a Rusia lo apoya, pero ellos directamente nada, desconocen todo. Y mientras tanto te mandan... una estrategia económico muy importante. Te compro todo. Y asegurarse el abastecimiento, por un lado, de alimentos y de energía por el otro lado. Mientras tanto, todo lo que se produzca, venga, deuda, toma los swap, toma de acá, llévate 2 millones de personas para que pongan todos por 2 pesos en tu país, en el otro, le van generando la descendencia interna, van concientizando a argentinos, van teniendo un desarrollo tecnológico, y la que hace el desgaste es la OTAN y Estados Unidos a fuerza de bomba para decir hasta acá,
Y es como que, viste, te van cercando, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, pero el otro, piribiri, a 5.000 años y se va, truc. Hace menos de un mes atrás, y tiro este último dato, Horacio y Mesa, se inaugura cerca de Lima, en Perú, lo que va a ser, cuando esté plenamente operativo, el mayor puerto de ultramar de América Latina, superando, digamos, inclusive al puerto de San Pablo. ¿Ah? Con lo cual, toda la producción en términos alimentarios que va, digamos, hacia esta región de Oriente, hacia China fundamentalmente, ya no va a tener necesidad de salir por este puerto brasileño, sino que va a salir directamente por este puerto peruano, ahorrando, por supuesto, tiempo y ahorrando dinero, ¿no? Ellos por Son la fuerza, estrategias diferentes. nada, ellos van por la plata, por lo comercial, por el recambio generacional, por insertarte su generación dentro de todos los países que puedan, sin cortar la dependencia con su casa matriz, porque si no lo pasan a degüello, a cara de perro. Lo financian para que pongan su todo por 2 pesos, pasa después el líder del barrio chino, recauda y se lo manda a la casa central para decir, mirá, estamos haciendo las cosas bien, bla, 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 y no te gastan una bomba. Mientras tanto, no tenemos ni idea, aparte del desarrollo de la inteligencia artificial, del nivel armamentístico que tanto en bombas, aviones, tanques y demás tiene China, que hoy es más potencia capaz que Estados Unidos, y las tienen guardadas ahí. No las tocan, no las usan. Va por lo comercial, por la compra y por la topada inmigratoria, vamos a decirle así. Desde el momento en que hace un tiempo atrás también una sonda china satélite, llega, digamos, sí, a sí. la Luna, por Sí. ejemplo. Sí, satélite, Hay que descartar, unidad por espacial supuesto, en conjunto. El dominio también de tecnología muy avanzada, muy desarrollada, también, digamos, en ese plano, ¿no? Solapadamente China se está comiendo el mundo calladito. Ataca donde nadie más ve, Calladito. ¿no? La estación espacial tiene armas. Ahí nadie tiene armas en el espacio. Y ellos son los que se dan cuenta que hay que atacar ahí primero y que tiran las bombas que quieran, que ellos van a atacar donde nadie los vea. Increíble. Gus, querido, te dejamos Muchas un gracias. abrazo grande. Sé que tenés todos los compromisos vivo por haber y tenés otro contacto ahora. Un cariño enorme. Muchas gracias por la entrevista, a disposición y que tengamos buen día a todos.